Buenas tardes. Dentro del curso Salud Mental en la Infancia y en la Adolescencia, Trauma, Duelo y Resiliencia, queremos presentar en esta mesa redonda nuestro proyecto de mentorización terapéutica con adolescentes. Hasta donde sabemos, se trata de un proyecto pionero que, partiendo de una sólida base teórica, nace de la experiencia clínica de mis compañeras del Hospital de Día Infanto-Juvenil, del Hospital Universitario Marqués de Valdecía de Santander y especialmente de lo vivido en estos ya casi 30 meses de pandemia que ha golpeado de forma inusitada a nuestra población infanto-juvenil, con un incremento exponencial de la patología psiquiátrica y del malestar psíquico, con aumento de las urgencias y de las hospitalizaciones por patologías graves y con gran angustia en el seno de las familias y de la sociedad en su conjunto. Aunque en nuestro Hospital de Día Infanto-Juvenil se ha ofrecido desde su creación en el año 2015 un abanico de programas dirigidos a complementar la atención clínica con actividades que potencian la creatividad de nuestros pacientes, tales como talleres de música, visitas culturales, pintura o deporte, en colaboración con el movimiento asociativo y con instituciones del ámbito de la cultura, la necesidad de dar una respuesta más integral llevó a mis compañeras a proponer este proyecto de mentoría terapéutica. La mentoría es una relación de desarrollo personal en la que una persona más experimentada o con mayor conocimiento en un área determinada facilita que otra persona menos experimentada o con menor conocimiento se desarrolle en esa área. Se trata de una metodología y práctica destinada a desarrollar el potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y en el aprendizaje a través de la experiencia. Todo ello se lleva a cabo dentro de un proceso estructurado en el que se establece una relación de confianza entre una persona que guía, estimula, desafía y alienta a otra según sus necesidades para desarrollar sus talentos. Las mentorías son un proceso de aprendizaje muy desarrollado en el ámbito de la empresa, pero no tanto en el de la psicoterapia. La aplicación de la mentorización al ámbito de la psicoterapia surge de la práctica clínica, donde encontramos que gran parte de nuestros pacientes cuentan con intereses y destrezas en diferentes disciplinas artísticas o deportivas. Hemos observado que el desarrollo de estas facetas facilita la buena evolución clínica, así como el ajuste funcional y la conexión con objetivos vitales que dan sentido a la vida. Esto cobra especial importancia en un momento del desarrollo como es la adolescencia, sujeto a múltiples cambios e inestabilidades y que condiciona el ajuste posterior. El proyecto Mente, con 2 T's, es un proyecto pionero en ese sentido, pero que se sustenta, como dije, en una sólida base teórica, así como en la experiencia del equipo en la práctica clínica cotidiana. Queremos desarrollar un modelo de actuación que ponga en primer plano el desarrollo de las fortalezas personales y aspectos sanos, en lugar de focalizarse en los aspectos patológicos o de desarrollo de los síntomas. Buscamos compaginar el papel de tutores de resiliencia explícitos, donde se sitúa el equipo sanitario de referencia, con las actuaciones de tutores de resiliencia implícitos, los llamados mentores. Se trata de una aproximación que siempre se hará de forma complementaria al abordaje clínico de cada caso. La mentoría se basa en la voluntariedad y solidaridad de algunas personas y constituirá un recurso adicional a la actividad terapéutica que desarrollan los profesionales del equipo de salud mental infanto-juvenil. Además, los beneficios esperables de un programa de estas características se podrán observar en los adolescentes mentorizados, pero también en las personas que participen como mentores y en la sociedad en su conjunto, pues se pretende promover un clima de compromiso con la salud mental y la solidaridad con las personas que más lo necesitan. Desde que fue ideado, el proyecto cuenta con el apoyo total de la gerencia del hospital y del Servicio Cántabro de Salud, así como de las consejerías de Sanidad, Cultura y Educación y de la compañía farmacéutica Janssen. Contamos ya con un primer grupo de mentores, personas que han alcanzado su plenitud en diferentes actividades y quieren devolver a la sociedad pues lo que ellos han conseguido. También contamos con un mentor de mentores, el llamado padrino del proyecto,
un destacado intelectual, una persona con relevancia nacional, cuya identidad será revelada en unos minutos. El proyecto Mente se presenta hoy en este marco académico y en septiembre será presentado a la Sociedad de Cantabria. En esta mesa redonda, las profesionales que han diseñado el proyecto lo van a explicar con más profundidad. Paso a presentarlas. Beatriz Paya González, doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría, se formó en el Hospital San Carlos de Madrid y en Iowa. Es coordinadora de los programas de salud mental infantojuvenil del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia. Desarrolla varias líneas de investigación y es autora de numerosos artículos científicos y capítulos de libros de la especialidad. Inés López Álvarez, especialista en psicología clínica, se formó en el Hospital de la Paz. Pertenece actualmente al equipo de salud mental infantojuvenil del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla. Si los chicos y chicas son los protagonistas, los profesionales de salud mental, los promotores, los mentores, los grandes facilitadores y el padrino será la imagen del proyecto, sin duda, Carmela Greciet es el alma del proyecto. Docente y escritora, en la actualidad forma parte del equipo educativo del aula hospitalaria del Hospital Marqués de Valdecilla y desarrolla su labor como coordinadora académica en el equipo interdisciplinar del Hospital de Día Infantojuvenil. Desde 2005 participa en diferentes proyectos de innovación educativa dentro del Plan de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación de Cantabria, tanto en asesoramiento a profesores como en atención a familias y alumnos con problemáticas diversas. Su trabajo de fin de máster, dirigido por la profesora Jane Arnold, experta en el componente emocional del aprendizaje, consistió en el diseño, aplicación y análisis de un programa de enseñanza integral a un grupo de menores no acompañados. El convencimiento de que un enfoque humanista del aprendizaje y del arte nos repara, nos sana y nos ayuda a encontrar sentido a la existencia, junto a la literatura y a la práctica regular del yoga, que sirven a Carmela cada día para perseverar en su tarea docente y creativa. Os dejo ya con la palabra de Carmela Greciet. Muchas gracias y buen curso. Gracias. Gracias, Jesús. Este resumen que nos ha hecho el doctor Artal, nuestro jefe de servicio, voy a pasar muy rápido las primeras diapositivas porque, bueno, es básicamente lo que nos ha contado. Entonces, vamos un poco a repasar los conceptos, pero daré casi paso rápidamente a Inés. Como os decía, nuestro proyecto, lo que vamos a presentar hoy es el proyecto Mente, que es un proyecto de mentoría terapéutica con adolescentes que llevamos gestando ya tiempo a raíz un poco de nuestra experiencia clínica con adolescentes que están en el Hospital de Día Psiquiátrico Infantojuvenil y que estamos en vías ya de ponerlo en marcha en unos meses. Aunque la presentación oficial de este proyecto va a ser en Cantabria en el mes de septiembre, nos hacía mucha ilusión, ya que organizamos este curso, daros aquí la primicia y un poco presentároslo pues, de una manera más informal. ¿Dónde paso? En las flechas, ven, ¿sabes? Sí, si me lo vas pasando tú. Bueno, esto sería un poco el índice de los puntos que iremos tratando entre Carmela, Inés y yo a lo largo de esta exposición, un poco que van a ir desde un poco lo que es la base teórica del proyecto y la descripción un poco de los diferentes puntos o de los puntos más importantes del mismo. Pasamos. Pasa, no a la anterior.
Bueno, como ya os explicaba el doctor Artal, el proyecto Mente lo concebimos inicialmente como un programa piloto dirigido a adolescentes con trastorno mental grave ingresados en el Hospital de Día Infanto-Juvenil, aunque posteriormente y un poco en función de los resultados lo podamos un poco extrapolar a la población infanto-juvenil de otros recursos de la red de Cantabria, a las unidades de salud mental y bueno, pues a otro tipo de pacientes. El objetivo sería ayudar al desarrollo del potencial de estos adolescentes basándonos en un aprendizaje de tipo experiencial a través de un proceso estructurado apoyado en un mentor que se acompaña, guía y estimula al adolescente en el desarrollo de estos talentos. Y queremos también, pues a través de la conceptualización un poco de las partes del programa, facilitar el acceso y las oportunidades a aquellos adolescentes que por sus condiciones de vida no han tenido un poco estas oportunidades, pues debido al entorno social o familiar en el que viven. Pasamos. Esto sería un poco el esquema del programa, en el cual un poco elegiríamos un mentor con experiencia en el campo de aprendizaje del mentorizado, que en colaboración con otros mentores de alguna manera más, ¿cómo les podríamos llamar? Bueno, otros mentores que no serían tanto mentores personas, sino podrían ser empresas, asociaciones, que a través de la financiación pues de actividades, de la compra de un instrumento, del pago de unas clases, ayudarían un poco en colaboración con ese mentor individual a generar oportunidades para que esos adolescentes puedan estimular sus capacidades y su creatividad. De manera que a través del desarrollo pues, de la autoestima, del autoconcepto y del desarrollo de estos talentos, les ayudemos un poco a construir un proyecto vital, mejorar su sensación de autocompetencia y de autoestima y darles también herramientas más funcionales de afrontamiento de sus dificultades. Quería señalar que esto es un proyecto que se conceptualiza como algo complementario a lo que es nuestra actividad clínica en el hospital de día, de manera que el equipo clínico va a seguir haciendo un poco todas las intervenciones clínicas y a la vez será un poco los que coordinemos la relación, o sea, un poco todo el proyecto de mentoría a través del contacto con los mentores, de la formación de mentores y también de encargarnos un poco de todo el proceso y la evolución de los mentorizados. Pasamos. La filosofía de nuestro programa es tratar de ir más allá de lo que es la intervención en la consulta, tratando de buscar una apertura a la comunidad, crear lazos con la misma y reducir el estigma de la enfermedad mental. Esto lo tratamos de simbolizar con esta foto, donde está Emma, una compañera nuestra que no ha podido venir hoy, pero que también ha estado muy implicada en el programa, y de algunos de los pacientes de nuestro hospital de día, que dentro de las actividades, bueno, simbolizamos un poco con esta foto la filosofía de nuestro programa, y de hecho con esta foto de Vamos a dar la vuelta al mundo ganamos un concurso de fotografía que se organizó en el hospital de día, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pasamos. Bueno, los pilares del proyecto Mente, como hablábamos antes, surgen un poco de nuestra experiencia clínica y también tiene una fundamentación teórica. Desde nuestra práctica clínica lo que nos encontramos es que estos pacientes que ingresan en el hospital de día con patología mental grave tienen una alta prevalencia asociada de trauma y patología psicosocial asociada, con lo cual nos encontramos que muchas veces la intervención clínica se queda corta, se queda limitada, y pensábamos que hacía falta llegar un poco más allá pues de lo que son las intervenciones
intervenciones convencionales. Y luego porque también nos encontramos que en estos pacientes con estas patologías tan graves, ingresados pues con antecedentes de abusos sexuales, de maltrato infantil, que ingresan por tentativas autolíticas, por cuadros gravísimos de anorexia, tienen muchos de ellos, en un alto porcentaje, intereses y destrezas en diferentes disciplinas artísticas, y que cuando esos pacientes se agarran un poco a eso, me estoy acordando de Iván, un paciente con esquizofrenia que le encantaba tocar la batería, como a raíz de organizar algún concierto dentro del hospital de día, bueno, vemos cómo esto ayuda a mejorar la evolución clínica, su ajuste funcional y a conectar con objetivos vitales que les dan más sentido a su vida. De hecho, ahora Iván acaba de publicar un libro. Y bueno, un poco pues desde ahí, ¿no?, nos surge un poco esto, y sobre todo en una etapa tan importante como es la adolescencia, donde, como sabéis, el adolescente se enfrenta a algunas tareas del desarrollo, como es la formación de la identidad personal, la autonomía o la individualización de los padres y todo lo que es el desarrollo de sus competencias sociales. Pasamos. Pasamos ya a la parte de fundamentos teóricos, que nos lo va a explicar Inés. Hola. Bueno, primero yo quiero señalar que Bea ha sido, por mucho que ella habla en plural, la ideóloga inicial de este proyecto ha sido ella, ¿vale? Esto, sí. Que eso es algo que hay que reconocerle, y yo creo que está bien que podamos hacerlo aquí, ¿vale? Es un poco la que nos ha arrastrado al resto a empezar a pensar y a enfocar esto desde otro punto de vista, ¿no?, que es un poco lo que voy a intentar explicaros yo así brevemente, porque parte de los conceptos de los que voy a hablar yo ya los hemos hablado esta mañana, y antes Carmen Valiente también ha hecho mención a ellos, ¿vale? La fundamentación teórica que nosotros tenemos sería una, la psicología positiva, otro, el enfoque de capacidades, la zona de desarrollo próximo y la resiliencia, ¿vale? Si empezamos por la... Bueno, leo desde aquí, pero bueno, voy a poner aquí. Si empezamos con la psicología positiva, que es un poco lo que nos ha explicado ya antes Carmen Valiente, básicamente es la rama de la psicología que se dedica al estudio de las fortalezas y de las habilidades de superación en los seres humanos, ¿vale? Es un enfoque que efectivamente surgió con Martin Seligman, que lo ha mencionado ella antes también, allá por finales de los 80, principios de los 90, que supone un cambio de paradigma, ¿no? Aquí previamente se percibía desde la psicología y también desde la medicina, ¿no?, a las personas como que si han sufrido alguna experiencia traumática, en algún momento de su vida potencialmente desarrollaran una patología, ¿no? Ahora se mide más bien desde este punto de vista qué fuerzas y qué situaciones son las que van a ayudar a esa persona a sobreponerse, ¿no? En vez de tener un enfoque patogénico, tiene un enfoque salutogénico, podríamos decir. En vez de enfocarnos en la parte carenciada, vamos a enfocarnos en la parte de habilidades, ¿no?, que es lo que ayuda a las personas. Entonces, esto ha ayudado a que desde la psicología educativa también se hayan hecho muchos cambios y se hayan implementado nuevas estrategias de intervención. Y en salud mental, pues vamos un poquillo más tarde, pero estamos también con ello, ¿vale? En vez de percibir eso a la persona como víctima, se la percibe como una persona agente en su propia vida, con capacidad de obrar cambios. Siempre y cuando que esté provista de los apoyos necesarios, ¿no?, que es un poco de lo que yo creo que tendríamos que ahondar más y que yo intentaré transmitiros mejor ahora, ¿vale? Un autor que nos trajo Bea también, que no es para nada del campo de la psicoterapia, salud mental ni salud en general, es Amartya Sen, ¿vale? Él es un economista que ganó el Nobel en el Nobel de Economía en el año 1998, y también ganó el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales el año pasado, en 2021, y lo ganó precisamente por el enfoque de las capacidades humanas. Él, a través de este enfoque, centra la importancia de, o sea, pone una nueva visión sobre la economía, más que centrada en la productividad y en lo que se consigue como tangiblemente, ¿no? Se centra más en qué cosas hacen del desarrollo humano, o sea, la manera de revertir la desigualdad quizá tenga más que ver con conseguir y favorecer y proveer de oportunidades para que las personas puedan elegir qué es lo que quieren hacer, en qué se quieren desarrollar, más que en el PIB, ¿no? Y de hecho es uno de los autores y uno de los padres del índice de desarrollo humano, que es justo una manera diferente de poder medir el nivel de desarrollo de los países.
Él plantea que el desarrollo es básicamente el proceso de ampliación de las oportunidades de las personas para que ellas puedan elegir qué es lo que quieren ser o qué es lo que quieren hacer. Se basa su enfoque en tres cosas fundamentales, que uno es la libertad individual, otro es la heterogeneidad, o sea, la libertad de elección, la heterogeneidad individual y la multidisciplinariedad del bienestar, ¿vale? A mí aquí quería hacer un apunte porque es una cosa que me ha llamado, vamos, no me ha llamado la atención, pero me ha permitido hilarlo. Cuando antes Carmen Valiente estaba hablando de la metáfora del jardín, ¿no? Muy típica en ACT, que es muy bonita y demás, ella habla de lo que se pueda... Tú eliges lo que plantas en tu jardín, ¿no? Pues precisamente Amartya Sen lo que plantea es, bueno, es que hay gente que no puede elegir lo que planta en su jardín. Entonces, tendremos que intentar proveer a esas personas de situaciones en las que ellos puedan elegir lo que plantan en su jardín. ¿Sabes? Él está como en una base más macro, nosotros nos centramos más en lo micro, ¿no? Como que siempre tratando de establecer un sentido de agencia, pero es verdad que hay situaciones vitales y hay situaciones de países y económicas que no, realmente la libertad de elección es muy pequeña, ¿vale? Entonces él lo que plantea es que tendríamos que atajar y trabajar sobre esas situaciones y que eso ayudaría a mejorar la situación, bueno, a que no haya desigualdad, ¿vale? A revertir la situación de desigualdad. El descubrimiento y desarrollo de las capacidades sería la estrategia de relevancia para revertir la pobreza y la desigualdad. Y nos ha gustado mucho, aparte tiene cara de ser muy simpático, que es verdad. Otra de los conceptos básicos que manejamos aquí, que probablemente a las personas que venís de educación os suene bastante, es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿vale? La zona de desarrollo próximo es un concepto también muy importante en psicoterapia y ahora os explico lo que es. Encontré esto que me parecía que lo representaba muy bien. Son tres círculos concéntricos. El círculo del centro sería la zona de desarrollo actual. ¿Esto qué es? Lo que la persona puede hacer sin apoyos, sin ayuda, lo puede hacer de manera autónoma, ¿vale? El círculo externo sería la zona de desarrollo potencial. Esto es lo que la persona no puede hacer aún, ¿no? Y lo que hay en medio sería la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que la persona puede hacer con los apoyos necesarios, ¿vale? Aquí es donde nosotros entendemos que tenemos un papel en la psicoterapia y también en el proyecto, ¿no? El proyecto va de poder proveer a las personas, a los chavales, a los pacientes, de ese apoyo para que ellos puedan llegar al desarrollo potencial, ¿vale? Además, como estamos muy implicadas en el tema de la creatividad, el arte y demás, porque son parte de los ejemplos que han inspirado este proyecto, ¿no? Ejemplos de pacientes reales, también hemos encontrado que Vygotsky plantea que la actividad creativa tiene un papel central en el desarrollo de la vida emocional y del razonamiento y la inteligencia, ¿no? Vemos como ya autores desde hace 100 años y más, bueno, este no es de hace tanto, bueno, no te creas así por ahí, pues ya van poniendo sobre el papel lo importante y la relevancia de no solo el aprendizaje normativo, sino el resto de habilidades que tienen en el desarrollo personal. Y luego resiliencia, que es una palabra que ya hemos oído hoy varias veces y creo que vamos a ir más veces de aquí al viernes. Hemos puesto una foto de Boris Cyrulnik porque, aunque efectivamente la resiliencia luego ha tenido muchos padres y padrastros, el padre original es Cyrulnik, es el que acuñó el término, ¿vale? Cyrulnik es un neuropsiquiatra francés que sigue vivo, aunque ya no está tan joven como en esta foto, que, bueno, él mismo como niño judío en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial experimentó una serie de penurias y dificultades graves y adversas vitales, ¿no? Que le hicieron, pues, en su madurez, en su proceso de crecimiento, decidirse a dedicarse a la psiquiatría y en especial al tema infanto-juvenil, ¿vale? En base a su propia experiencia. Él define la resiliencia como la capacidad de una persona para desarrollarse bien y seguir teniendo un proyecto de futuro, seguir viendo hacia dónde va a ir a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles o traumas graves que haya experimentado, ¿vale? Una definición más simple es básicamente iniciar un nuevo desarrollo después del trauma, ¿no? Que eso no detenga tu carrera de desarrollo, tu carrera vital. Una de las cosas que es muy importante que podamos señalar aquí, que yo creo que a veces se nos olvida cuando hablamos del término de resiliencia, es que la resiliencia solamente puede darse en la interacción. La resiliencia no ocurre como yo soy un brote que salgo solo, ¿no? Yo soy un brote que estoy rodeado de otras cosas que me proveen la posibilidad de salir, ¿vale? Es la interacción entre la persona y el mundo, y especialmente el entorno humano, ¿vale? Si bien, como ha comentado antes, no sé si ha sido Jesús o Bea, un tutor de resiliencia puede ser también una actividad o una obra de arte que me motive, ¿vale? Lo habitual es que sea un adulto,
¿vale? Que sea un adulto que acompaña, en este caso al menor, en el proceso de adquirir resiliencia y que lo haga de manera con apoyo incondicional y de manera continuada, ¿vale? Una frase que a mí me gusta mucho de Cyrulnik, que ahora que hemos estado revisando un poco la bibliografía, que no la hemos escrito, pero que me parece que refleja muy bien esto, es que sin afecto todo se detiene. ¿Eso qué significa? Pues que si no estamos provistos de unas condiciones mínimas, no voy a poder desarrollarme, ¿no? Esto en psicopatología está muy descrito. No sé si alguien conoce a Spitz y el término de la depresión anaclítica. Es como un ejemplo extremo, ¿no? Yo cuando estaba leyendo esta frase me vino eso a la cabeza. La depresión anaclítica fue una situación clínica que describió Spitz, que era un médico durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, y veía que los niños que estaban en las casas cuna, en las que había más intercambio de cuidadores y no había una persona de cuidado fijo, de apoyo fijo para los bebés, esos bebés tenían mucho peor carrera de salud y de hecho algunos llegaban a dejar de comer y fallecían. O sea, es el ejemplo extremo de esto de que sin afecto todo se detiene, uno no se puede desarrollar. Luego, pues, se han descrito varios tipos de resiliencia, ¿vale? Estas personas que aparecen aquí son Jorge Barudi y Marjorie d'Artagnan. A Jorge Barudi tenemos la suerte y el honor de poder escucharle el viernes. Es un hombre que ha dedicado su vida también al acompañamiento y al cuidado de la infancia desde su posición de neuropsiquiatra también. Él es chileno y él también tuvo unas situaciones vitales complicadas porque fue represaliado durante la dictadura chilena. Tuvo experiencias en las que hubo ayuda por parte de niños de manera desinteresada hacia él cuando él estaba en la cárcel y demás, y eso es lo que a él, bueno, lo que al menos él cuenta, que le motivó para poder continuar en estos estudios, y es un gran defensor de la infancia, ¿vale? Él y su mujer, y Marjorie, describen dos tipos de resiliencia, ¿vale? La resiliencia primaria sería aquella, pues lo que es la definición de resiliencia, de la capacidad para enfrentar desafíos y adversidades en las personas que han sido criadas por padres y competentes, que sus cuidadores principales han sido sensibles a sus necesidades y ha habido afecto y les han podido respetar y entender como sujetos autónomos, legítimos, por el mero hecho de existir, ¿vale? En el desarrollo de esta resiliencia serían súper importantes los 3 primeros años de vida, ¿vale? Serían ahí en los que se establecen estas bases como sólidas para el resto de la carrera vital. Y luego tendríamos la resiliencia secundaria, que es la que a nosotros nos interesa más en este contexto, que sería la misma definición, ¿no? Esta capacidad para enfrentar desafíos y adversidades de la vida, pero en vez de gracias al apoyo de los cuidadores principales o de los padres, sería gracias al apoyo de los tutores de resiliencia, que ahora explico lo que es, ¿vale? En esta resiliencia secundaria se desarrollarían personas que han tenido situaciones adversas en la infancia, ¿vale? Que han tenido experiencias de maltrato o de las que esta mañana, por ejemplo, ha mencionado la doctora Carmen Moreno también. Aprovecho así para introducir el concepto de tutor de resiliencia, ¿vale? Sería una persona adulta que entregaría afecto y proveería de posibilidades de encontrar un nuevo sentido a la experiencia de vida que estos menores, en este caso, habrían tenido, ¿vale? Ayudarían es que suena como un poco así, pero es muy bonito en realidad lo que significa. Ayudarían a provocar un renacer psíquico tras el trauma. Es decir, que tú puedas haber tenido esa experiencia, pero que eso no te detenga, que puedas seguir a pesar de que eso no significa que esa experiencia no haya existido. No significa que tú seas invulnerable, eso no es la resiliencia. La resiliencia es, esta es mi historia y yo voy a seguir a pesar de esa historia y voy a poder igual colocarla en un lugar que me permita seguir implicado en actividades positivas para mí y para mi comunidad, por ejemplo, ¿no? En esta figura de tutor de resiliencia es la que nosotros hemos reconvertido en mentor para nuestro proyecto de mentoría terapéutica, ¿vale? Pero sería como equivalente. Lo que pasa es que, bueno, nos parece que era más corto de mentor y quedaba bien también. Esta resiliencia secundaria que nosotros a través del proyecto querríamos fomentar. Bueno, y también es la que se intenta fomentar a través de la psicoterapia, ¿no? Pero bueno, hablando del proyecto, así más claro. Habría diferentes fuentes de resiliencia infantil. Estarían las macro, que son las que tendrían que ver con mi sistema social y cultural, ¿vale? Las características macro que favorecerían una resiliencia en niños sería, pues, cuanta más equidad, que haya posibilidades de obtener un buen trabajo, que haya políticas de conciliación, que las familias tengan unos apoyos, ¿no? Quiero decir, ese tipo de situaciones que hacen que los padres puedan estar relajados, ¿no? Quiero decir, que puedan estar disponibles para la crianza porque no hay una situación de guerra ni de que vaya a desahuciarnos mañana,
por ejemplo, ¿vale? Para esto es muy básico pues, que haya servicios públicos de calidad en educación, en sanidad, de vivienda, ¿vale? Todas las situaciones que sean pues, de guerra o de especiales estresores también a nivel ambiental, pues no ayudan a esto. Luego estarían las fuentes de resiliencia microsistémicas, que son las que tienen que ver con la familia del individuo, ¿vale? ¿Cuáles serían las familias que ayudarían a proveer de o a cultivar esta resiliencia en los menores? Pues serían aquellas familias en las que hay un afecto explícito, en las que hay límites claros y estables, ¿no? En las que no van cambiando cada 2 por 3 las personas principales. Son familias en las que además también mantienen contacto con la comunidad, de manera que pueden tener un intercambio de información acerca de lo que es adecuado en la crianza y lo que no, por ejemplo, ¿no? Porque hay veces que los padres no es que no lo hagan del todo bien porque no quieran, es que a veces no saben, ¿no? Y para eso es importante tener referentes en la comunidad. La comunidad tiene que estar disponible para ello, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos las fuentes de resiliencia individuales, que serían las que dependen del sujeto. De estas habría, como yo me lo he hecho en la cabeza, como 2 subsecciones. Una serían las disposicionales, esto es lo que hablaba esta mañana, que también lo ha puesto Carmen Moreno, de pues, la habilidad de resolución de conflictos, de resolución de problemas del niño, ¿no? Que sea un niño que tenga especial habilidad para igual llamar la atención de sus cuidadores en caso de que lo pueda necesitar, que sea un niño con una visión razonablemente optimista de sí mismo y de sus capacidades, que le permita explorar el entorno y probar nuevas experiencias. Y luego habría también otro tipo de factores individuales que no tendrían tanto que ver con el niño, pero que le afectarían directamente, como pues nacer, tener un cuidador principal que sea capaz, tener también la posibilidad de participar en entornos comunitarios, tanto formales como informales, que le permitan estar en relación con otros iguales, ¿no? Como clubs de ajedrez deportivos, quedar con los chavales del barrio, la urbanización, ¿no? Ese tipo de cosas son las que favorecerían la resiliencia a nivel individual. Vale. Y luego ya, así como por hacer un breve compendio de lo que yo estaba hablando, nuestro programa de mentoría terapéutica, nuestro proyecto, con todo lo que hemos hablado, se basaría en un modelo de competencias, ¿no? Basado muy en línea con lo que hablábamos de la psicología positiva, centrada en las fortalezas y habilidades del ser humano para superar adversidades, y también muy en línea con el modelo de capacidades, con el enfoque de capacidades de Amartya Sen, y también con el concepto de resiliencia, ¿no? Versus el modelo de déficit, que es el imperante en salud en general, ¿no? Que es tú vas al médico cuando estás mal por algo, cuando se te ha roto algo, cuando te falta algo, podríamos decir, ¿no? Bueno, la mentoría sería una relación de desarrollo personal, esto lo ha explicado ya el doctor Artal antes. La mentoría es un concepto más del ámbito empresarial, en el que efectivamente, pues eso, una persona que sabe ayuda a otra que no sabe en el campo en el que sabe, ¿no? Podríamos decir. En nuestro proyecto lo que querríamos es que este mentor, como tutor de resiliencia, pudiera ejercer como un modelo relacional sano y como una persona de apoyo en el desarrollo de estas habilidades, que le ayudara al mentorizado a implicarse en actividades, ya sea sociales, recreativas, culturales, deportivas, la del índole que fuera, la que fuera, que interesara al mentorizado, que le permitiera involucrarse mejor en su comunidad, en el mundo real, ¿no? Que tiene, y sobre todo que le permitiera lo que hablamos, tener una capacidad de fomentar la proyección de futuro, que no haya una sensación de no hay más, no voy a llegar a nada, no voy a poder, ¿no? Sino que permita ampliar un poco el abanico de expectativa de vida saludable, podríamos decir. Y para la siguiente parte paso testigo a Carmela Grecia. Sí, o a ti, sí, a ti, era ahora esta parte de Bea, perdona. No me pasa, ¿me habéis pasado? ¿No? Sí. Bueno, el primer paso para poder de alguna manera potenciar, ¿no? y trabajar un poco en el desarrollo de las habilidades sería el poder entrar en contacto con un entorno que nos permita explorarnos y explorar esa parte, ¿no? que yo tengo, ese talento, esa cosa que me gusta. Esta mañana nos hablaba Carmen Moreno, ¿no? De cómo el estrés o el trauma produce cambios biológicos a nivel cerebral, y ese aumento de cortisol, si os acordáis, bajaba un poco esa
capacidad de exploración, de estar un poco alerta, ¿no?, a lo que es nuestro entorno. Y esto es un poquito lo que a veces vemos, ¿no?, con los adolescentes que nosotros tratamos, que a veces, o porque no han tenido la oportunidad de vivir en un entorno que estimule esa parte, o bien porque por esos efectos del trauma están de alguna manera, pues eso, tienen una merma, ¿no?, un poco en lo que es la parte de su motivación, su capacidad de exploración. Pues una de las actividades que nos parecen igualmente importantes que las actividades terapéuticas en nuestro hospital de día ha sido desde la apertura la introducción, pues un poco de actividades que permitan el explorar, ¿no?, esa parte. Bueno, hemos introducido muchas cosas, sobre todo en las actividades de verano, donde Carmela y el resto del equipo del aula hospitalaria se cogen vacaciones, entonces hay mucho más tiempo, pero durante el invierno también. Y bueno, con la ayuda de algunas de las asociaciones con las que hemos contactado, se incorporan pues actividades de ajedrez, de golf, jardinería. Ahora está viniendo también la directora del Palacio de Festivales de Santander, pues de una manera totalmente altruista, pues a dar clases de teatro durante las mañanas, fotografía, y bueno, y también algunas actividades que es que estos adolescentes contacten un poco con estas habilidades. Entonces, bueno, enfermería también muchas veces organiza talleres donde ellos exponen pues eso, sus gustos, las cosas que les gustan, ¿no?, al resto del grupo. Pasamos. Bueno, como sabéis, la creatividad, y el arte y la creatividad es un componente clave de la salud mental y la resiliencia. Esto lo ha señalado la OMS dentro de los puntos importantes de lo que son los factores que predisponen una buena salud mental y el desarrollo de resiliencia. Y esto no es exclusivo de unas personas, sino que sabemos que la creatividad está presente en toda la especie humana. Quizás lo que hace falta es explorarla y estimularla. Que la creatividad, hay muchas definiciones, pero bueno, es la acción de producir algo nuevo al adaptar, trascender lo ya existente, de manera que rompe la cadena de repetición cognitiva, permitiendo encontrar nuevas soluciones a problemas, y esto incrementa a la vez nuestra capacidad de adaptación al medio. Pasamos. Volviendo a sacar a la luz la figura de Boris Cyrulnik, como decía Inés, uno de los referentes en lo que es todo el campo de la resiliencia, destaca también el papel del arte y de la creatividad en lo que es la resiliencia, ¿no?, la capacidad de las personas pues para superar los traumas, ¿no? Cyrulnik nos habla de que todas las formas de arte son un factor de resiliencia. Pasamos. Algunos autores, como Freud, conceptualizan el trauma psíquico no tanto por la atrocidad del propio evento, sino por la incapacidad del sujeto para expresar las emociones que acompañan un poco al evento traumático. Es lo que Mario Salvador, en su libro Más allá del yo, describe de otra forma, ¿no?, como el grito silenciado que aún necesita ser expresado y escuchado. En este sentido, pasamos. Ay, perdón, que me diga. En este sentido, el arte puede ser una herramienta de ayuda, de expresión de lo silenciado, ¿no? Puede ser un medio facilitador en la expresión de emociones y experiencias, y un puente a la verbalización de esas experiencias que nos cuesta a veces poner en palabras y verbalizar. Como dice Boris Cyrulnik,
ayudar a nombrar el trauma, construir lo que se rompió y volverlo a reconstruir. Construir una narrativa diferente a lo que nos ha pasado. Pasamos. Bueno, la función del arte y la creatividad en la superación de experiencias traumáticas se pone en evidencia en la cantidad de producciones literarias y artísticas que se produjeron, por ejemplo, en época del Holocausto, ¿no? Algunas de las obras que muestro aquí, incluso alguna de ellas ganadora como el Comic Mouse del premio Pulitzer. Y también, por otro lado, por algunas de las también de la cantidad de iniciativas culturales que surgen en algunos de los campos de concentración en tiempos de guerra. Tenemos el ejemplo del campo de concentración de Gurs en Aquitania, donde encarcelaban un poco a prisioneros de guerra, encarcelaban a españoles que estaban huyendo de la represión franquista en época de la Guerra Civil, y allí estaban los pabellones culturales donde los prisioneros desarrollaban actividades artísticas y culturales y eran el eje de vertebración para mantener alta la moral, o como ellos describían a veces, su capacidad de tener esos momentos donde se seguían sintiendo humanos. También en el campo de concentración de Terezín surgió, aparte de otras iniciativas, una revista literaria clandestina que se llamaba Beden, y que precisamente, bueno, el otro día leyendo, fue fundada por un adolescente de 14 años y también le servía un poco, pues bueno, para poner en palabras, ¿no?, esto. Bueno, está el diario de Ana Frank, está el libro de Primo Levi de Si esto es un hombre, y Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Si queréis luego os lo pasamos, pero bueno, lo he puesto como ejemplo, pero bueno, como sabéis, tanto de supervivientes como de personas, bueno, pues hay pues mucha, ¿no?, quiero decir, obra, No, que hay muchos testimonios. Muchos testimonios. Seguimos. Este tipo de experiencias o de campo un poco teórico también se pone en evidencia, o se ha tratado de poner en evidencia a través de, bueno, pues de investigaciones científicas, como este artículo publicado en el Psychiatry Research, que es una de las revistas, pues de primer cuartil en lo que es psiquiatría, donde, bueno, comparan un poco supervivientes del Holocausto, comparan tres grupos: supervivientes del Holocausto que realizan actividades artísticas frente a supervivientes del Holocausto sin actividad artística, y un grupo control con actividad artística de personas. En el estudio se valoran, o como variables de estudio se medían los síntomas, pues, del trastorno de estrés postraumático, que, como sabéis, bueno, pues es un cuadro sintomatológico que aparece en psiquiatría, y para lo cual es necesario que la persona haya vivido una experiencia de trauma. Luego, en la práctica clínica, a veces, como ya os ha contado Carmen Moreno, aparece muchas otras rango de espectro clínico, pero bueno, aquí medían un poco ese tipo de sintomatología, y también trataban de medir la resiliencia, pues con una escala dirigida a esto, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que más llama la atención en los resultados es que los supervivientes, y un poco en la línea de lo que explicaba ahora por la tarde Carmen Valiente, ¿no?, como a veces la dimensión sintomatológica o de malestar es independiente a la de bienestar, encontrábamos que aquellos supervivientes con actividad artística, todos los supervivientes tenían
mayor sintomatología de estrés postraumático que el grupo control, quiero decir, había más síntomas, pero sin embargo los supervivientes del Holocausto que estaban involucrados en algún tipo de actividad artística tenían mayores puntuaciones en las escalas de resiliencia que todos los demás grupos, que los supervivientes que no estaban involucrados y que incluso el grupo control, que también se dedicaba a actividades artísticas. Paso ya la palabra a Carmela, que se va a meter ya un poco más en lo que es la descripción del proyecto. Se me oye por aquí, ¿verdad? Sí. Yo voy a bajar aquí, que voy a estar más cómoda. Bueno, mi intervención va a ser brevísima, pero quiero empezar señalando y corroborando las palabras de Inés sobre quién es el alma del proyecto, que ha sido Beatriz Payá, que es quien ha tenido la idea, además, ¿no? Y las demás estamos allí colaborando, ¿no? Por supuesto, Inés, ya habéis visto también, bueno, pues de qué manera forma parte del proyecto. Y quisiera también recordar a Emma Noval, psicóloga clínica del Hospital de Día, que no ha podido venir y que también ha estado ahí muy presente, ¿eh? Bueno, esta labor del tutor de resiliencia secundario es una labor implícita y complementaria a lo que sería el tratamiento clínico. Yo en terrenos clínicos no me voy a meter porque soy educadora, formadora, estoy muy contagiada por ellas, ya podréis imaginar, pero bueno, sí que queríamos hacer esta otra distinción entre tutores de resiliencia explícitos, que sería el equipo sanitario que trabaja en pro de la curación de la dolencia de nuestros adolescentes, y los tutores de resiliencia implícitos, donde estarían nuestros mentores terapéuticos. Bueno, voy a explicaros más la parte práctica, voy a ser brevísima. El Hospital de Día Infanto-Juvenil, ya os he dicho más o menos, vea el tipo de dolencias que atiende. Son jóvenes entre 12 y 18 años que acuden unos cuantos días de la semana al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander para hacer una serie de terapias, entre las que está también pues, la atención educativa. Somos un equipo disciplinar donde hay pues, psiquiatra, psicólogo, enfermería, trabajador social, incluso las auxiliares y yo como educadora, ¿no? como profesora. Porque entendemos que bueno, pues la parte académica es también importante para que no rompan lo que es la vida de un adolescente, de un estudiante. En general está en edad obligatoria, pero algunos sobrepasan, como veis, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita para este programa? Pues necesita voluntad y motivación para participar en ella. Por supuesto, es un programa voluntario, que demuestren habilidades o talentos en algún área. Yo creo que no tenemos ningún niño que no tenga algún talento, de verdad, que tenemos grandes escritores, músicos, os lo ha contado Bea, bueno, algunos dibujantes impresionantes, la verdad es que tenemos ahí una cantera estupenda y yo creo que de esa realidad es de donde le surgió a Beatriz la idea, ¿no? Un compromiso con esas actividades que se le van a proponer, es decir, un compromiso de permanencia durante el programa y, por supuesto, son menores, una autorización parental. El equipo terapéutico que os he descrito sería el referente del programa, pero sin duda va a haber una persona encargada de la coordinación y que será el referente tanto para los mentores como para los menores que participen en el programa. Se encargará de esa coordinación, se encargará de revisar cómo va el programa y bueno, pues será una persona disponible en horario laboral para que con cualquier duda que surja, aparte de los encuentros formales que estén ya previstos, como vais a ver en la siguiente diapo, o la siguiente, más bien. Bueno, ¿cómo entra un niño o un joven o una niña o una joven en el programa de mentoría terapéutica? Bueno, pues se valora por parte del equipo la idoneidad, se le ofrece la participación, se le pone, bueno, por supuesto manifiesta ese compromiso y se le pone en contacto con el mentor que pensamos puede ayudarle mejor en ese recorrido artístico o bueno, que fomente pues, esa habilidad para el deporte o para el ajedrez o para cualquiera de sus talentos, ¿no? Y un seguimiento oportuno de la actividad. Ese seguimiento, aparte de tener objetivo en sí mismo, también supondrá ir valorando el programa e ir ajustándolo y mejorándolo en la medida que veamos que hay que introducir cambios.
Bueno, la duración mínima va a ser de 6 meses, prorrogables, siempre que haya una decisión conjunta, siempre que haya voluntad por parte del mentorizado y del menor, y también que el equipo lo vea, y habrá un contacto de al menos una vez al mes entre mentor y mentorizado. Las disciplinas artísticas van a ser variadas y bueno, pues yo creo que esto ya os lo dejó bien explicado Bea, ¿no? Consistiría en un apoyo social, en una implicación, en una información relevante para ese mentorizado, pues no sé, desde el acompañar a una exposición, a alentarle a que participe en un concurso o darle pautas concretas sobre cómo mejorar un texto literario si es que es escritor, o cómo mejorar, no sé, a la hora de ejecutar un cuadro, ¿no? Bien, esos encuentros serán, si son presenciales en un lugar público, inevitablemente hay que pedir al mentor un certificado de penales, de que no hay ningún tipo de antecedente de esa persona, de ningún tipo de abuso, ¿no? O bien mediante llamadas, y el coordinador del programa se pondrá en contacto al principio, a mitad del proceso y al final. Tenemos por perfilar un poquito mejor esa mitad del proceso, cómo se va a concretar, en cuántos encuentros, en cuántos contactos, ¿sí? Seguramente unos cuantos. Bueno, nuestro padrino que anunció Jesús Artal como incógnita, pues será Benjamín Prado, que ya se lo hemos ofrecido y lo ha aceptado. Nos ha parecido que, bueno, aparte de su proyección internacional, como poeta, como novelista, también ofrece una imagen y un estar en el mundo artístico, también está muy bien relacionado, pues como desenfadada, ¿no? Sabéis que hace letras de cantantes de rock, que a veces incluso se sube a escenarios con cantantes de rock y comparte actuaciones, y bueno, pues nos parecía que podía ser una figura estimulante. Nos ha contestado diciendo que, bueno, que aunque tiene poco tiempo, sacará tiempo de debajo de las piedras para hacer esta tarea porque le ha parecido muy bonita. Bueno, y os queremos ya por último explicar nuestro logo, que también nos hemos puesto un poquito artísticos. Bueno, si os fijáis, pues hemos hecho un acrónimo entre mentoría... Esto sí que ha sido creación de Carmela. Bueno. El acrónimo, como veis, coge la primera parte de cada palabra, de mentoría y de terapéutica. Podríamos haber prescindido de una de las T's y haber formado también la palabra mente, pero hemos decidido dejar las dos porque, de alguna forma, esa mente que resulta es una mente reforzada, ¿no? Y además, porque esa doble T nos sugería, a ver si a vosotros también, que puede ser el mentor pasando el brazo por la segunda T, que sería el mentorizado, ¿no? Y pues nos gustaba esa imagen. Además, ya estos días dándole vueltas, yo he caído en la cuenta de que mentor y menor solo tiene una T de diferencia, si lo veis, ¿no? Ese brazo que abraza, ese brazo que abraza. Y bueno, lo hemos metido en este círculo que seguramente conocéis, que es el ENSO, que representa la perfecta imperfección, es un círculo zen que nos transmite plenitud y que además bueno, pues está en color naranja, que transmite vitalidad, transmite estímulo y transmite alegría, que es lo que queríamos transmitir con nuestro logo. Y nada más. Bueno, si alguien tiene dudas, sugerencias, comentarios, o estamos ya fritos de calor, no sé, como... Gracias. Bueno, primero deciros que el proyecto me parece precioso. Me parece una idea muy bonita para trabajar con adolescentes y lo que estáis proponiendo de sacarlo de lo clínico, porque es verdad que yo creo que el arte y otro tipo de actividades es una forma de, pues eso, de ponerse en contacto, ¿no?, con sus capacidades, con sus talentos. Bueno, pues nada, daros la enhorabuena porque me parece muy bonito. Gracias. Y lo que quería también preguntaros era ¿cómo conseguís a los mentores? ¿Eso cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿es gente voluntaria? ¿Es gente que conocéis y que se compromete? Y luego, porque hay tanta diversidad, me imagino, de chicos, chicas con intereses diversos, que no creo que sea tampoco tan fácil encontrar a personas, ¿o sí? O a lo mejor hay mucha gente interesada en colaborar, no sé. Esa es la pregunta.
Bueno, respondo yo brevemente y luego puntualizáis si no, ¿vale? Cantabria es una comunidad muy pequeña, lo cual para este tipo de cosas supone una ventaja, porque al final tienes una red informal de gente que conoces, que entre unos y otros más o menos vamos apañando, yo creo, ¿no? Esa es una duda que nos ha surgido también. En general, la acogida que hemos tenido con las personas con las que lo hemos ido comentando y con entidades sin ánimo de lucro y demás, ha sido muy positiva, porque es un proyecto, es goloso, es bonito, ¿no? Y que quiero decir que a la gente no le parece bien unirse a esto. Entonces, yo creo que la idea será, no tenemos un banco de mentores, sino en función de los perfiles que vayamos viendo de los intereses de los pacientes, de los mentorizados, iremos buscando, ¿vale? Por ahora, por ejemplo, ya hemos tenido la colaboración de la directora del Palacio de Festivales, que probablemente si necesitáramos algo relacionado con la música podría, ¿entiendes? Nuestra idea es un poco ir estableciendo una red. Os paso la palabra porque sabrán más, pero... Sí, bueno, esto lo hemos venido haciendo un poco a nivel individual, por eso digo que este proyecto se viene gestando un poco desde hay que buscarle a este niño y vas un poco buscándoselo tú, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea es por qué no hacerlo, ¿no? Bueno, para eso hemos buscado un padrino, ¿no? Lo primero, un padrino que tiene contactos, que nos va a hacer publicidad, que nos va tal. Evidentemente vamos a hacer una presentación oficial en Santander en septiembre, donde invitaremos a gente que pueda no solamente, ¿no?, hacer un poco publicidad en redes, o sea, en redes, en todas partes, y luego también que puedan financiar, porque como decíamos, a veces vale, el niño le puede gustar, pero ¿quién le compra la batería o quién le paga estas clases, ¿no? Entonces, bueno, también buscamos un poco esa red a través, pues, un poco de lo que es la divulgación del proyecto, y que un poco se vaya sumando, ¿no?, esta parte que hará nuestro jefe de servicio, que lo haré mejor. Y bueno, un poco pues eso, a nivel de lo que es la sociedad cántabra, pues tratar de publicitarlo y de tratar un poco que se vayan sumando personas individuales, empresas, organismos que puedan un poco mentorizar, o con apoyo económico, con la parte personal. No sé si Carmen... Yo quería añadir que le vamos a echar... Es una de nuestras primeras mentoras, ¿sí? Bueno, que le vamos a echar mucha cara, porque estamos tan convencidos de que esto es estupendo y que va a gustar nuestro proyecto, que vamos a conseguir buenos mentores, eso es seguro que sí, ¿eh? Bueno, es una manera también de que la comunidad se involucre, ¿no?, un poco en estas cosas, que eso es una de las cosas, cuando hablaba Bea al principio de que este proyecto también sirve, o una de las intenciones que tiene es ayudar a derribar o a desafiar el estigma. Esto es un claro ejemplo, ¿no?, de ver también... por la psicología social sabemos que las personas siempre tenemos más prejuicios ante grupos que no conocemos. Una vez que empezamos a tener contacto e interrelación, esos prejuicios se van derribando, ¿no? Y un poco la idea de que haya personas reconocidas en la comunidad que se puedan implicar en esto, yo creo que tendrá un efecto de llamada. Es una cena benéfica todos los años, quiero decir, nos vamos a mover, le vamos a echar cara para tratar de buscar. Sí, bueno, mi pregunta también era en relación con esto, la selección de los mentores, pero también ahora ya ha quedado respondida, y también ahora se me ha venido, bueno, se me ha planteado la pregunta de cómo coordináis bueno, los profesionales y el proyecto que lleváis a cabo. Pues vamos, no estoy segura hasta qué punto, como son adolescentes con trastorno mental grave. Entonces, lo que es la educación formal, a través de los centros educativos terapéuticos, sí. Vale, entonces un poco, ¿cuál es la coordinación desde los profesionales, un poco de todo el proyecto, con la educación formal? Vale, de este proyecto en concreto, ¿me oís así, no? Si es que se me ha olvidado que tengo esto. ¿De este proyecto en concreto quieres decir? Sí. Bueno, a ver, es que entonces no entiendo muy bien la pregunta. ¿Te importa repetirme? De lo que trabajáis, y sí. Lo que, bueno, toda la implicación de los alumnos, bueno, en este caso de los adolescentes, y vincularlo también pues, a su actividad, digamos, de lo que es la educación académica. Sí, bueno, a ver.
sí, rápidamente, mi tarea en el hospital de día es hacer un poco de puente entre el alumnado que está ingresado, porque aunque es un hospital de día se considera ingreso hospitalario, y sus centros educativos, ¿no? Y procurar que ellos continúen su vida académica de la manera más normalizada posible. Ya sabemos que del todo no esto. Y además que en la reincorporación, pues el centro sea una escuela, un centro educativo sensible a este alumnado con trauma, por ejemplo, ¿no? O con enfermedad mental, y que su vuelta pues, sea facilitada por la comunidad educativa, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, el año pasado tenemos una niña que escribe estupendamente bien y que, bueno, pues la animamos a que participara en un concurso literario y así fue. Y además no solamente participó, sino que además quedó seleccionada, y en un libro que se publica anualmente, En mi verso soy libre, se titula, es para niños y adolescentes hospitalizados. Salió su relato publicado. Entonces, en el periódico, por ejemplo, de su centro educativo, salió la noticia de que ella había sido seleccionada en este concurso, ¿no? Quiero decir que también a ella le sirvió para, de alguna forma, su papel dentro del centro se ha visto reforzado, su autoestima también, que la tiene bastante tocada, de cara a sus compañeros. Porque gracias a este logro, ¿no? Pues luego en el centro pues, se le reforzó mucho desde la asignatura de literatura y le fue reconocido por sus iguales, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si estoy contestando bien a tu pregunta, no sé si era lo que querías. Como lo que es la coordinación de los profesionales que trabajan en el proyecto con los profesores, digamos, Sí, sí. Bueno, procuramos en general que la información fluya, es decir, qué está haciendo el alumno interesante, y en este caso pues vamos a procurar, claro, que los centros educativos también se hagan eco en la medida de lo posible y colaboren y fomenten también estos talentos, porque hemos tenido alumnos y alumnas que a lo mejor dibujaban estupendamente bien y en su centro no se habían enterado porque hacían dibujo artístico y luego resulta que el lineal se les daba fatal, ¿no? Entonces, bueno, esa constante comunicación con sus equipos docentes facilita también, ¿no? que todo esto crezca. De todas maneras, un poco por clarificar, esto es un proyecto independiente a todo lo, bueno, no independiente, ahí todo está, pero que independientemente de este proyecto, ¿no? Que busca un poco ese aprendizaje experiencial, luego todos nuestros pacientes en el hospital de día tienen sus horas de clase, que es un poco donde Carmela está implicada. Yo creo que, bueno, que un punto muy importante y que yo creo que da riqueza, ¿no? al hospital desde que ha venido Carmela es que ella está dando clase, conoce a los niños, y así como antes un poco esa coordinación la hacíamos nosotros como pues, psicólogo, psiquiatra, el hecho de que ahora Carmela esté, que conozca un poco el sistema educativo y que esté trabajando dentro de nuestro equipo facilita muchísimo más, yo creo, esa coordinación entre colegios, centro, y que también ella sepa poner en palabras, porque ella viene a nuestras reuniones de equipo, quiero decir, es una más. Entonces yo creo que ayuda mucho también a que los colegios sepan un poco las características del niño, cómo se debe manejar o cómo le podemos ayudar o qué áreas hay que reforzar en lo social, ¿no? Yo creo que esto es un proyecto aparte del trabajo educativo. Sí. Sí, eso requeriría una charla entera, pero sí. De todas maneras, ya digo, esto hemos empezado con casos individuales, ahora que lo pondremos en marcha, y como digo, es un proyecto piloto que se va a medir, iremos un poco pues puliendo, ¿no? En función de lo que nos vayamos encontrando, pues un poco mejorando. Claro. Nada, yo quería felicitaros porque me parece que es un proyecto pionero. También entiendo que, por lo que comentas tú, que al ser un proyecto pionero estamos hablando de una población concreta que es adolescentes con trastorno mental grave, que no es lo mismo de la población general o la población educativa. Entonces, creo que es distinto, que creo que también debemos saber dónde estamos, desde qué
o sea, como desde donde estamos mirando, porque cada uno ve una realidad, un lado, un poco de luz, arrojar luz sobre la realidad de la población adolescente, que se ha visto su salud mental mermada. O sea, os quiero felicitar, me parece un proyecto súper bonito y que de alguna manera yo creo que al visibilizarlo va a conseguir que a lo mejor desde otras áreas, ¿no?, desde educación en general, al hacerlo público, al hacerlo, yo creo que esto es como los silencios que nos atraviesan, al hacerlo explícito, al colocarlo públicamente, va a conseguir igual también integrarlo no solamente desde lo educativo. Hay aquí alguna trabajadora social, yo creo que también lo social es muy importante, porque pues eso, si no tienes para comer, pues difícilmente vas a poder escribir o ir al colegio, o sea que también tener las necesidades cubiertas, el integrarlo. Yo creo que al final esto es una red y cuanto más comunitario y cuanto más integrado estén todos los agentes de salud implicados en la salud mental, pues mejor irá. Yo creo que como proyecto, yo no conozco otro proyecto, desde luego yo vengo del País Vasco, no conozco otro proyecto así, creo que es pionero a nivel estatal y creo que me parece que primero visibiliza a un grupo que está oculto, que es los trastornos mentales graves y que sufre mucha mayor violencia, pese a que la violencia es muy general y sobre todo, por ejemplo, con las mujeres, que eso es lo dejamos para otro día, pero que creo que me parece muy bonito y creo que es como que abre una grieta, es como abrir una grieta. Y al final, pues abrir una grieta es como cuando abres una luz en un muro que te apetece mirar a ver qué hay detrás. Ahí salió una grieta, ¿no? En la foto. A mí me gusta la grieta, como con planta. Es verdad, un poco lo que transmite Mara es lo que queremos hacer. Queremos salir de la consulta y que a la calle. De alguna manera se visibilice, se establezcan lazos y de alguna manera romper. No sé si conocéis la película de Una mente maravillosa de John Nash. John Nash, yo tuve la suerte de escuchar una charla que lo trajo López Ibor, que fue nuestro profesor cuando éramos jovencillas, lo trajo y entonces le decían, pero ¿usted cómo se podía creer los delirios de que le perseguían unos marcianos y no sé qué y tal? Y al mismo tiempo, o sea, que hizo una teoría que le dieron el Premio Nobel de Economía y decía, porque todo viene del mismo sitio. O sea, la creatividad, la ocurrencia, el pensamiento, y eso me parece muy interesante. Igual que esta mañana la charla exacto sobre Ramón y Cajal, que que hablaba que él veía en el microscopio cosas que demostraron 100 años después, o sea, que fue como también pues una mente maravillosa. Y yo creo que hay muchas mentes maravillosas para descubrir en los trastornos mentales graves en adolescentes. No, y sobre todo que los colegios también se perciban de que, aunque no sean trastornos muy graves, pero en trastornos al fin y al cabo, ¿no?, que lo tomen en cuenta, esa sensibilidad individual, y que a través de las tutorías y tal, pues que esto sea efectivo realmente, no que figure en un programa, que se hable mucho de ello, pero en cuanto aparecen unos alumnos un poco más conflictivos que otros o que no encajan en el cuadro, pues entonces hay como un malestar que yo veo por mi nieto, que se intenta revertir siempre sobre los padres. Siempre sobre los padres. En un caso es porque no los atienden lo suficiente, en otro es porque están muy ocupados en su profesión, otros y tal, pero ¿por qué no se mirarán a sí mismos un poquito y traten de profundizar con el carácter de esa persona? No somos todos iguales, no sentimos... El viernes vamos a hablar de eso. El viernes vamos a hablar de eso y que es una cosa muy interesante, ¿no? Sí. Que hablábamos el otro día, pues también en el equipo, leyendo un poco sobre todo esto, ¿no? Algún artículo, hay muy pocos artículos de mentoría aplicados, ¿no? Como eso. Sí que hay artículos aplicados al mundo de la economía, hay algún proyecto de mentoría, pero más dirigidos al acompañamiento del menor, pero no que combine un poco esto de los talentos, del arte, la creatividad
pero sí que en algún artículo puntual, porque hay muy pocos, que hablan un poco del acompañamiento, el entorno, una de las cosas claves del programa es que el trabajar con los mentores y dar formación a los mentores mejora un poco los resultados. Sí, ¿no? porque es normal que si tienes... Como digo, esto es un proyecto piloto y sí que yo creo que el incorporar una formación con los mentores... Claro, porque si tienes 30 en clase y todos alborotan, pues al final del curso se te ha acabado la paciencia. Hay que tirar la escuela. Tenemos que ir terminando por hoy, ¿vale? Que ya nos hemos pasado de hora. Nos vemos mañana a las 9:30. Empezamos, ¿vale? Sed puntuales.